Hola White Lovers, paso por aquí rápidamente para comentarles que ya pueden adquirir sus White Strips. Allá abajo en la descripción van a poder conseguir tanto la comunidad privada donde nosotros pasamos trucos, consejos, tips para mantener los dientes blancos, descuentos especiales en relación a los White Strips y muchas cosas más. Como también van a poder conseguir nuestro Instagram, nuestro WhatsApp, donde ustedes podrán hacer sus pedidos tanto por Instagram como por WhatsApp y pueden adquirir sus sobres blanqueadores. Los white strips, como van a ver en este video, vamos a hablar un poco sobre ellos y también un poco más sobre salud integral bucal. Los white strips son tiras blanqueadoras profesionales, certificadas por odontólogos. Los espero allá abajo. Seguimos con el episodio. Hola white lovers, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Dance Strips. Hoy tenemos a una invitada especial, a una odontóloga especial. De hecho, hace varios días hemos estado como que coordinando para hacer esta entrevista, para traerles a todos ustedes el conocimiento adecuado. Creo que eso es bastante importante porque creo que hoy en día hay mucho conocimiento y mucha información en redes sociales y creo que es muy importante saber discernir qué información es la realmente positiva o que realmente te puede funcionar a cada una de las personas que están viendo este podcast. Primero, si te puedes presentar, Grecia. Hola, mi nombre es Grecia Mateus, soy odontólogo, tengo aproximadamente 10 años de experiencia y también soy docente a nivel universitario. ¿Por qué empezaste a estudiar odontología? Bueno, desde que tuve uso de razón quise estudiar odontología, no fue algo que en el camino decidí, no. Siempre tuve curiosidad con respecto al impacto de la salud oral relacionada a la salud general y sobre la autoestima de las personas. Entonces, desde muy temprana edad me dio curiosidad y entonces decidí desde temprana edad irme por esa área y bueno, soy odontólogo. Ok, o sea, tú no estuviste como en ese dilema, quizás cuando uno es, no sé, uno tiene 18 años, acaba de salir del colegio, tiene como esa dificultad para poder conseguir a qué dedicarse, a qué estudiar. A ti no se te presentó No, eso. para nada. O sea, mi opción siempre fue ser odontólogo. Para mí nunca fue un dilema que si voy a estudiar medicina, que a veces dicen que los odontólogos son médicos frustrados. Esa frase es muy famosa. Y no, realmente ese no fue mi caso. Yo desde un principio quise ser odontólogo. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, digamos que fui madurando, investigué un poco acerca de lo que me iba a dedicar el resto de mi vida y bueno, vi que eran horarios flexibles, no tanto como la medicina. Podía trabajar a mi ritmo, aparte que es una carrera maravillosa, súper bella, yo estoy enamorada de lo que hago. Y me incliné hacia esa área siempre, nunca fue una opción otra carrera, jamás. ¿Tú crees que para ser odontólogo uno tiene que estar obsesionado con su sonrisa? O sea, ¿crees que es una parte vital para poder ser odontólogo? No necesariamente, Ok, pero sí debes tomar en cuenta que debes tener una buena higiene oral, ok, porque no puedes ser odontólogo y no tener buena higiene oral, no hay coherencia. ok. Pero que estés obsesionado hasta ese punto, no. Que si puedes mejorar detalles, yo siempre estoy de acuerdo o en pro a que las personas mejoremos todos los detalles que queramos de nuestro físico si afectan nuestra autoestima. Y si no lo afectan y quieres igual mejorarlo, pues excelente, me parece una idea genial. Pero obsesionado con que sea perfecto, no podemos mejorar ciertas cosas que te den más suavidad a la sonrisa, que todo sea más fluido y que aumente tu autoestima, sí, pero obsesionado es una palabra muy fuerte, no creo que sea necesario. Ok, pero y cuando tú estabas en la carrera, o sea, ¿cómo eras? Porque hay gente que quizás las personas pueden decir obsesiva al momento de estudiar o tú eras como más relajada. ¿Cómo eras tú cuando eras estudiante de odontología? Bueno, cuando yo estudiaba, resulta que, bueno, odontología es una carrera que es un estilo de vida, no es nada más que, por ejemplo, yo siempre lo comparo con eso, yo estudio contaduría, tú estudias contaduría, economía, administración y tú dependes netamente de tus libros y de tus conocimientos. En cambio, odontología es un estilo de vida. Odontología tú dependes de los libros, de los conocimientos, de tus capacidades, de los pacientes, de los docentes. ¿Sí me entiendes? Es una dedicación exclusiva a tu carrera, porque no es nada más leer y bueno, leo hoy y mañana presento el parcial. No, es cumplir una serie de requisitos que te exige la universidad donde tú estudias, que la mayoría es por requisitos en el área de odontología, y eso llega un momento que se convierte en tu estilo de vida, es lavar
tu instrumental es esterilizarlo, es ordenarlo, es estar impecable porque no te le puedes presentar a tus pacientes sucio, con mal aspecto. Entonces es una carrera, más que una carrera es un estilo de vida, o sea, no es tanto como te digo, yo estudio administración y ya estudié, no sé, la parte de matemática, no manejo esa área y listo, y presento, o mis ejercicios, no, aquí no, aquí tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que saber atender a un paciente, tienes que saber manejar a un paciente, porque bueno, los pacientes también son un poco complicados, no todos, pero sí son. Entonces, es diferente. ¿Y cómo haces para salir de ese estilo de vida? Porque, o sea, nosotros normalmente somos muy de rutina, creo que el ser humano es mucho de rutina. Y tener un estilo de vida que quizás está adecuado para ser un odontólogo, ¿cómo haces para eh, separarlo de tu vida personal? O sea, creo que, por lo que me comentas, puede ser algo complicado o no se te complica. No es complicado, pero la odontología tienes que dedicarle, a mi criterio, un poco más inteligencia emocional que quizás otro tipo de carrera, porque la odontología es una carrera que tienes que manejar muchas cosas al mismo tiempo y lograr los objetivos, como se lo digo yo a mis estudiantes. No es nada más estudiar, es prepararte, es manejar el paciente. Dígame odontopediatría, cuando tenemos niños. ¿Sabes? Es un tema. Pero sí es fácil separarlo, sí es fácil separarlo, al menos que te cases con un odontólogo. Que eso pasa mucho. Vas a hablar de odontología en tu casa, en tu trabajo, en la cena, en el desayuno, va a pasar. Ok, a ver, ¿y qué es lo más común que tú ves en los pacientes? A ver, primero, si nos puedes responder a nivel como emocional, o sea, ¿qué es lo más común que tiene un paciente? No sé si siente miedo, si siente incertidumbre por el odontólogo, si, no sé, le da terror inclusive. Y también si nos puedes hablar de la parte de qué es lo más común que ves en consulta, o sea, cuál es el mayor problema que ves en consulta. Lo más común que se ve en los pacientes es el miedo a la consulta y por esa razón, en muchos casos, se dejan deteriorar las unidades dentarias. Entonces, cuando van a consulta, hay que hacerle un tratamiento mucho más invasivo porque hay dolor, hay molestias, hay infecciones a nivel de cavidad oral. Entonces, hay que tratarlos aún más invasivos. Pero normalmente es por el miedo de ir al odontólogo, ¿ok? Okay. Y el problema más común que veo en consulta es el tema de la sonrisa, porque como ya para nadie es, o sea, es mentira que hoy en día se utiliza mucho, se ve mucho en las redes sociales, tenemos mucho contenido acerca de diseños de sonrisa. El paciente ahora llega a tu consulta muchas veces ya documentado, algunos de buena manera, otros no de muy buena manera, porque sabemos que en redes sociales conseguimos de todo. Pero hoy en día el paciente sí le presta atención a la sonrisa. ¿Por qué? Por el autoestima. Anteriormente no se veía tanto, pero hoy en día sí. Y para ellos ahora es primordial tener por lo menos una sonrisa saludable. ¿Ok? Porque todo el mundo te dice, no, es que lo que veo en redes, bueno, pero muchas personas no saben todos los tratamientos que ese paciente se realizó para llegar a lo que tiene, ¿no? Te muestran nada más el antes y el después, pero no te explican todo el procedimiento que se le realizó a ese paciente para llegar a, a ese diseño de sonrisa, por decirlo de esa forma. Pero ¿y cómo haces para que una persona, cuando te enfrentas al hecho de que tiene miedo al odontólogo, cómo haces para pulverizar ese miedo, por así decirlo? La mayoría de las veces no lo vas a quitar. O sea, eso no lo vas a quitar, sobre todo en los caballeros. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Sobre todo en los caballeros. En los caballeros es terrible el pánico y el miedo. No todos, pero la gran mayoría. Nunca lo vas a quitar, porque el que le tiene pánico al odontólogo, pues le tiene pánico al odontólogo, quizás por experiencias previas inadecuadas, molestias, o porque ha tenido un dolor intenso durante un tiempo prolongado y evidentemente cuando asiste a consulta ya va predispuesto porque tiene un dolor. Por eso es sumamente importante ir a consulta antes de sentir el dolor, para evitar malas experiencias. Okay. Pero nunca vas a quitarle ese miedo al paciente. Uno como odontólogo lo que puede es conversar con él, explicarle el tratamiento. A mí particularmente me gusta explicar cada cosa que hago. Okay. Todo lo que le voy a colocar, todo lo que voy a hacer, a medida que se lo voy haciendo, le voy diciendo para tratar de generarle al paciente seguridad en la consulta y disminuir ese miedo. No en su totalidad, pero sí por lo menos la mitad. Pero hay pacientes que llegan y tú estás nada más llenándole la historia clínica y ni siquiera quieren hablar, te hacen
del pánico que sienten. Y después que los atiendo, me empiezan a hablar. Es demasiado cómico. Y que, ay, doctora, gracias. Y yo, no, ahora me hablaste. No lo puedo creer, que estaba demasiado nervioso. Sudan. El aire acondicionado súper frío y tú los ves sudando así. O sea, el miedo y el pánico Claro. es bastante. Pero como te digo, sobre todo en los caballeros. ¿Pero y por qué crees que más en los hombres que en las mujeres? Bueno, porque nosotras las mujeres estamos acostumbradas sin ánimos a decir que las mujeres pues estamos acostumbradas a mucho más dolor, estamos acostumbradas a otro tipo de cosas, en cambio la mayoría de los hombres generalmente sienten algo y ya, Dios mío, entramos en pánico todos en casa, pero la mujer es más tolerante. Ok, ok. Y, pero ¿y qué has visto del miedo de las personas? O sea, el miedo viene por algún trauma, me imagino. Eso depende, muchas veces viene por experiencias previas que tuvieron en la infancia, ¿ok? Y otras veces por experiencias previas de conocidos, papá, mamá, hermanos, que quizás fueron al momento de la consulta con él y vieron algo que no les gustó, o como te expliqué, vienen de un dolor intenso, probablemente de una semana, 15 días hasta meses, y se van a sentar allí y que piensan que les va a doler más porque ya llegaron al sitio donde lo van a tratar. Claro. Pero hoy en día eso no es así. Yo siempre le digo a mis pacientes que vienen con experiencias previas porque yo siempre pregunto eso. ¿Cuándo fue tu última cita al odontólogo? Cuando son pacientes nuevos. ¿Qué tal tu experiencia? Porque eso es importante preguntarlo en consulta cuando tú eres un profesional. No es nada más sentar al paciente, abre la boca y trabajarle. Es también integrarte con la salud oral y las experiencias previas de tu paciente. Porque en base a eso tú puedes consolidar una consulta y puedes establecer pautas con tu paciente que a él le generen mayor seguridad y que ese paciente vuelva. Porque la idea es que ese paciente confíe en ti y vuelva. Y la única manera de que ese paciente confíe en ti y vuelva es que tú le generes confianza, converses con él, le expliques, indagues un poco de sus experiencias, porque no habías ido al odontólogo, porque tienes más de 3, 4 años que no vas al odontólogo, todo eso. ¿Y qué es lo primero que haces cuando te enfrentas a un paciente que quizás lleva 4 años sin ir al odontólogo? Le digo, mira, te voy a evaluar, te voy a evaluar, pero sabes que hay ciertas cosas que molestan. Hay ciertas cosas que te van a molestar porque tienes mucho tiempo que no vienes al odontólogo, pero ellos la mayoría son conscientes, ¿sabes? Te dicen, sí, doctora, yo sé. Yo sé que probablemente sienta molestia porque tengo mucho tiempo que no voy al odontólogo. Y ellos lo entienden, pero tú tienes que saber conversar con ellos. Ok, entiendo. ¿Y qué es lo más raro que te ha pasado en una consulta? A ver si me puedes explicar. A ver, ajá, te hago esa pregunta. Me imagino que puedes tener diversas cosas, pero ¿cuál es la primera que se tiene en la cabeza? Los pacientes muchos pacientes se pegan las prótesis con pega loca. Y un paciente una vez me dijo que tenía mucho tiempo pegándosela con pega loca y evidentemente eso no le iba a pegar y se colocó pega de zapato. Creo que es lo que ha sido que me ha impactado así más en la consulta. Y por supuesto cuando yo evalué, sobre todo los tejidos blandos estaban muy irritados, había mucho acumulamiento de bacterias y placa allí por el tema de que por supuesto pues son agentes tóxicos que llevas a la encía y te vas a causar un daño. Eso ha sido lo más extraño que he escuchado en consulta. Pero también me sorprende la capacidad que tiene la gente de no asistir a la consulta por miedo y de dejar deteriorarse la cavidad oral de una manera bastante fuerte. Digo, ¿cómo se le ocurrió quizá colocarse, porque, o sea, no le pegó, me imagino, ¿no? O sea, se lo colocó. No, sí le va a pegar. Por supuesto que sí le va a pegar. Sí le va a pegar al momento, pero eso después se le va a despegar, Claro, porque la cavidad oral es una cavidad húmeda, claro. ¿ok? Y por supuesto va a llegar un momento que la humedad genera que eso se despegue. Pero sí momentáneamente, quizás para salir o alguna reunión, se le va a pegar. Pero eso no se hace, eso no se hace. Eso no lo podemos hacer porque eso te va a traer problemas Okay. a nivel de hueso, de encía, de tejidos blandos. ¿Okay? Ok. Y probablemente cuando asistas al odontólogo para tratar de solucionarlo, no se va a poder, va a haber que hacer otro tipo de tratamiento. Ok. ¿Y qué le recomiendas tú a una persona que quizás no tiene una buena salud? A ver, ponte. Alguien que está viendo este podcast no ha ido al odontólogo durante 4 años. A ver, lo primero que le diría es obviamente ve al odontólogo, pero ¿qué cosas en el día a día puede hacer como para tener una mejor salud bucal? Bueno, lo primero que le diría es ve al odontólogo. O sea, es lo primero que le diría.
Tienes que ir al odontólogo, porque no es nada más, como se lo digo yo a mis pacientes, no es nada más que tengas una caries o que tengas inflamadas las encías, ¿ok? Es que pues eso te puede generar enfermedades sistémicas. La cavidad oral está relacionado con todo nuestro cuerpo, no es nada más la boca, es todo nuestro cuerpo y todo aquello que dure en nuestro cuerpo, que es puede ser una lesión infecciosa, caries o una enfermedad de las encías, por supuesto, en un tiempo prolongado te va a generar otros problemas a nivel sistémico. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Pero adicional a eso, tienen que utilizar una buena técnica de cepillado, hacer intercambio de los cepillos. No pueden tener un cepillo que ya las cerdas están así. Ya las cerdas dicen, déjame ir, Sí. así, porque entonces las cerdas son así, ya la cerda está así, ya no está limpiando, hay que hacer intercambio del cepillo, cambiarlo. Hay que utilizar cepillos de cerda suave, no cualquier cepillo. Hay que usar una buena pasta dental y por supuesto que muchas personas no lo hacen, utilizar el hilo dental. A veces con la dinámica del día, el trabajo, sales temprano, los niños al colegio, la cuestión, no te tomas el tiempo a pasarte el hilo, pero en la noche, que estamos un poco más en pausa, yo no le digo a mis pacientes, hazlo las 3 veces al día, porque yo sé que es difícil, ni yo lo hago las 3 veces al día. Pero en la noche que estamos un poco más en pausa, usar tu hilo dental, porque nunca la pasta va a entrar en aquellos espacios interdentales, ¿ok?, que tienen placa. Entonces es importante usar el hilo dental y luego cepillarte para que puedas terminar de limpiar esos espacios, ¿ok?, y quede residuos de pasta allí y se libere el flúor. Y es indiferente, o sea, si uno usa el hilo después de cepillarse a antes de cepillarse. No, debe ser antes de cepillarse. Antes. ¿Por qué? Debe ser antes de cepillarse porque en los espacios interdentales, que los espacios interdentales son los espacios que están entre diente y diente, ¿ok?, se acumula mucha materia. Y el hilo lo que hace es arrastrar esa materia, ¿ok? Nosotros introducimos el hilo y arrastramos la materia. Quitamos el exceso de placa, inmediatamente pasamos el cepillo con pasta y pueden quedar depósitos de pasta en esos espacios. Pero si tenemos placa, la pasta no se va a depositar allí, ni el enjuague bucal. Por ende, no va a ser una acción prolongada, ¿ok? O a lo mejor no hace ninguna acción. Entonces hay que eliminar la placa interdental para luego cepillarte y utilizar enjuague bucal y eso pueda llegar a todos los espacios de la cavidad oral. Y cepillarse la lengua. Es demasiado importante. El 90% de las halitosis, que es mal aliento, viene de la lengua. Y hay gente que no lo hace o no lo ha incluido en su hábito diario de higiene oral y es indispensable cepillarse la lengua. ¿Crees que es muy común que la gente no se cepille la lengua? Sí. ¿Sí? Sí, porque les da reflejos nauseosos, les dan ganas de vomitar, entonces la mayoría no lo hace. Pero, y es verdad eso lo que dicen porque siempre decían tipo, cepíllate la lengua como hasta el fondo. No, no necesariamente, porque ahí se activan los reflejos nauseosos, no necesariamente, pero sí por lo menos el dorso de la lengua, limpiarlo y puede ser de manera suave. No te estoy diciendo que te des de manera abrasiva, fuerte, no, nada que ver, puede ser de manera suave, pero nunca dejarlo de hacer, porque hay gente que lo deja de hacer y bueno, la lengua se depositan restos de materia igual que en los dientes. Oh, ok, entiendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno, porque he visto que mucha gente le pasa esto, qué pasa cuando uno se cepilla los dientes y le sale sangre? O sea, ¿se está cepillando muy duro o hay algún problema? No, cuando tú te cepillas los dientes y hay sangrado, es la primera alarma que está dando tu organismo de que debes visitar al odontólogo. ¿Por qué? Porque cuando hay sangrado es porque hay depósito de bacterias o de placa y eso te genera inflamación de las encías y allí es cuando genera el sangrado. Si algo está inflamado, evidentemente cuando tú lo tocas o tienes un roce o contacto mecánico con ese espacio, va a generar una respuesta y la respuesta es el sangrado. Entonces, cuando hay sangrado es la alarma de tu cuerpo que te dice, mira, tenemos que ir al odontólogo porque aquí hay placa que no podemos remover con el cepillado y me está ocasionando daño a mis encías y por eso sangro. ¿Ok? También hay otros factores que influyen, la alimentación, si estás tomando algunos medicamentos, si tomas anticoagulantes, también puede pasar que tus encías sangren, pero lo ideal es que si ves esa alarma, asistas al odontólogo y que él sea el que te oriente. Él es el que te va a decir, mira, si tienes abundante placa, ya te tocaba tu limpieza. O te va a preguntar, ¿tomas algún anticoagulante?
¿tomas alguna terapia hormonal? Hay mujeres que toman pastillas anticonceptivas que tienen muy buena higiene, pero les genera sangrado en las encías por terapia hormonal. Entonces, hay que evaluarla clínicamente para poder decir, mira, es por esto. Pero el 90% de los casos es placa, que hay que hacerle ya su limpieza correspondiente anual. Ok. Y el error más común que tú ves en las personas, a ver, me imagino que el primero es el hecho de que no se cepillan la lengua. Pero ¿cuál es el otro error que tú ves muy común en las personas? En la higiene oral, Sí, exacto. con respecto a la higiene oral, lo rápido que lo hacen y la técnica de cepillado inadecuada. Yo siempre le indico a mis pacientes, no es colocar un dedo de pasta en el cepillo, así ponen esto de pasta, que es demasiada pasta, y cepillarte de manera abrasiva y fuerte porque no estás logrando nada, al contrario, te estás causando un daño a tus encías. Lo ideal es que coloques la pasta necesaria, ¿ok? Utilizar un cepillo de cerdas extra suave y hacer movimientos continuos y controlados. El cepillado debe durar entre 2 y 3 minutos. Tú no puedes llegar y cepillarte 3 veces. No, doctora, pero es que yo me cepillo todos los días duro y me elimino la placa. No, eso no es así. La placa es una materia, y se llama materia alba también, que se adhiere a la superficie del diente y cuesta retirarla. Y la única manera de retirarla no es con fuerza, es pasando numerosas veces el cepillo por la superficie de todos los dientes. Entonces tú no puedes llegar y que estoy apurado, me hice esto y ya terminé. No, tienes que tomarte tu tiempo para cepillarte y luego de eso cepillarte la lengua. Ok. Y es importante primero uno cepillarse sin pasta. O sea, hacer el mismo quizás movimiento, pero sin pasta. Bueno, entre no cepillarse y cepillarse sin pasta, prefiero que te cepilles sin pasta, ¿ok? Si no tienes en ese momento pasta, estás en el trabajo, se te quedó la pasta, cepíllate sin pasta. Realmente se dice que te debes cepillar con pasta y puedes pulir las superficies dentarias con el cepillo sin pasta, ¿ok? Pero eso se utilizaba anteriormente, hace muchísimos años, ¿ok? Hoy en día hay demasiadas pastas que no necesariamente necesitamos luego pasar el cepillo para cepillar, para remover más placa. O sea, hay una variedad de pastas dentales maravillosas, ¿ok? Que puedes utilizar ahí para tratar las encías, para tratar la parte de prevención. Entonces no es necesario volver a hacer ese tema de la técnica de cepillado sin pasta. Ahora, si estás en la calle y no cargas pasta y necesitas cepillarte, mejor pásatelo con pura agua a que te lo pases sin pasta. A ver, pero y antes, ponte que tú tienes pasta, te cepillas antes, o sea, la primera cepillada sin pasta y después con pasta. ¿Está bien? Es indiferente, no. Yo prefiero con pasta siempre. ¿Ok? Porque la pasta me va a ayudar, me va a generar una película de protección, ¿ok? Que no te lo va a generar el cepillado ni el agua. Y además de eso te va a ayudar, te facilita el trabajo de limpieza de la superficie de los dientes. ¿Ok? Cepillarse sin pasta, bueno, yo no lo recomiendo, porque al contrario lo que te puedes más bien es lastimar las encías de tanto pasar cepillo con pasta, sin pasta. Usar tu pasta normal, tu cepillado normal con pasta dental y también tomar en cuenta la calidad de la pasta que estás usando, porque ahorita hay muchas pastas dentales que, bueno, que no son muy recomendadas. Ok. Tú ahorita estabas diciendo algo en cuanto al sangrado, que o sea, me dejó como con esa curiosidad. Tú estabas hablando sobre la alimentación. ¿Qué sucede con nuestra alimentación y cómo afecta quizás, en este caso, el sangrado que nosotros podemos tener al momento de cepillarnos? Ok, es muy importante tomar en cuenta que aquellas personas que consumen muchos alimentos cítricos tienden a sangrar un poco más, porque normalmente si tenemos una encía inflamada, un ejemplo, porque tenemos mucho tiempo que no vamos al odontólogo, quizás no tenemos una buena técnica de cepillado, no hemos cambiado el cepillo de dientes y no usamos hilo dental, pero nos encanta una limonada con hierbabuena bien fuerte, probablemente tiendes a irritarte más las encías, porque recuerda que lo que sangra son las encías, ¿ok? No los dientes. Entonces tiendes a irritarte más las encías y probablemente cuando te cepilles el sangrado sea mucho más. También aquellas personas que consumen alimentos muy condimentados tienden a producir mayor cantidad de placa y cálculo dental, ¿ok? Porque los alimentos muy condimentados generan ese tipo de problemas a nivel oral. Yo siempre se lo indico a mis pacientes.
Ok, ok. Y o sea, hay que tener el mismo, o sea, el mismo cuidado si tú tienes una alimentación quizás con muchos condimentos. No es evitarlo, porque hay personas que les encanta la comida condimentada Claro, y claro. eso no lo vas a cambiar tú de un día para Claro. otro, aunque no es muy saludable, pero sí mantener una buena higiene. Es como yo le digo a mis pacientes que tienen hábitos como el cigarrillo, el vino tinto. Tú puedes fumar, yo no te digo que no fumes, tú puedes tomar vino, yo no te digo que no tomes vino, pero mantén una buena higiene oral. Yo hace mucho tiempo me encantaba tomar vino, me encantaba. Yo todos los fines de semana me tomaba 1 o 2 botellas de vino, Ok, pero inmediatamente me cepillaba los dientes, porque sí tienden a pigmentar los dientes. ok. Y igual el cigarrillo, ¿ok? Tú fumas, está bien, pero trata de mantener una buena higiene oral. Yo tengo pacientes que fuman, tienen 20 años fumando, asisten a consulta y están, o sea, lo normal de un paciente que tiene un año sin hacerse limpieza, Mm, ¿ok? Mientras tú mantengas tu higiene oral, ujú. tú puedes consumir lo que tú quieras. Ok, ok. Tú estabas hablando ahorita de vino tinto. Vamos a hablar un poco sobre el blanqueamiento, cosas que nos pueden manchar los dientes primero. ¿Qué cosas nos pueden manchar los dientes y cómo nosotros podemos evitar que nos manchen los dientes? Bueno, hay muchos alimentos que te pueden manchar los dientes. Ok. Y entre esos el vino. El vino mancha los dientes, evidentemente es uno de los licores que manchan los dientes, pero la manera de evitarlo es manteniendo la higiene. Si tú mantienes tu higiene, chévere. Si tú te cagas a vino y te acuestas a dormir sin cepillarte, no pretendas que vas a amanecer con los dientes blancos porque no va a ocurrir. Ok. ¿Qué pasa? Todos los alimentos y todas las bebidas que contengan colorantes, Ok. ellos se alojan en la superficie de los dientes. ¿Y qué ocurre? Si tú no barres Mm, ese pigmento, él se va a quedar allí. ok. Entonces, como le indico yo a mis pacientes que se hacen, por ejemplo, blanqueamiento y todo este tipo de tratamientos estéticos, que eviten, yo les digo, el blanqueamiento dental, dependiendo, ¿cuánto me va a durar, doctora? Eso va a depender de tu dieta. Porque si tú eres una paciente que te encanta una pasta a la boloñesa y no te cepillas, almuerzas pasticho y no te cepillas, evidentemente pues no te va a durar tanto como le puede durar una paciente que sí se cuide. Ok. Igualmente con el vino, ¿ok? No se le puede prohibir eso al paciente, es difícil que cambien esos hábitos en su rutina, pero sí en insistirles, hacerle énfasis en que deben tener una buena higiene. Me pareció curioso ahorita que estabas diciendo sobre la pasta boloñesa, el pasticho. O sea, eh, me imagino que esas salsas también tienen ciertos compuestos que nos pueden manchar los dientes. Claro que sí, todas esas salsas, sobre todo las que venden en el mercado. ¿En serio? Tú colocas una salsa de esa en una taza blanca o un plato blanco de plástico Mm, y lo vas a lavar, queda todo pigmentado de rojo. pigmentado. Imagínate Oh. tú los dientes y no te los cepillas. Yo les digo eso a mis pacientes. Entonces, doctora, el blanqueamiento me duró 3 meses. Ah, cuéntame qué almuerzas. A esto. Entonces no funciona así. Tienes que, es como todo. Para ser bella hay que ver estrellas. Si usted quiere tener sus dientes blancos, evite comer ciertos alimentos y si lo hace, tenga su kit higiénico de la cavidad oral en su cartera o en su carro, se cepille, se hace su higiene para mantener el blanqueamiento. ¿Y hay algún truco que nosotros podemos hacer? Ponte que se te quedó el kit en tu casa. No sé, andabas apurado o tenías una reunión y vas a comer un pasticho. Y entonces se te quedó el kit en tu casa. Hay un truco que nosotros podemos hacer, tipo, no sé, tomar algo, hacer algo con... Bueno, cuando eso ocurre, siempre es importante que el paciente se mantenga hidratado, ¿ok? Ah, Si consumes algún alimento muy oscuro y si funciona, ¿sí? ¿ok? Sí funciona. Pide un vaso de agua, pide un vaso de agua o ve al baño y enjuágate, ¿ok? Mantener siempre la cavidad oral húmeda, de manera limpia. No Ok. es que vas a mantenerla húmeda con vino, no. O sea, terminaste de tomarte tu copa de vino, ay, dejé el cepillo, voy al baño a enjuagarme, Ok. voy a pedir un agua mineral, voy a algo que me ayude a eliminar esos restos de líquido oscuro que tengo en la cavidad oral Ok. y evite pigmentarme los dientes. Ok. Porque decirte un truco que en la calle, mira, complicado. Complicado que yo te diga, mira, estás en un restaurante, este es el cepillo de dientes, ¿qué haces? Mira, enjuagarte en el baño. Ok. Es lo que tienes a la mano más sencillo. O tomar un vaso de O un agua. vaso de agua. Oh, ok, ok. A ver, ¿y cuánto puede durar un blanqueamiento? Porque tú dijiste ahorita 3 meses.
A ver, esos 3 meses me imagino que sí, en el caso de que una persona no tenga muy buenos hábitos. El blanqueamiento te puede durar dependiendo de tus hábitos alimenticios, ¿ok? Pero dura entre 3 a 6 meses, ¿ok? Pero todo va a depender de cómo tú te cuides. Porque si tú no te cuidas, fumas, más, dígame, yo tengo pacientes que mastican hasta chimo, entonces es complicado Claro. manejarlo así. A mí me ha pasado algo que de hecho te vamos a preguntar. Ajá. Ajá. Sobre estas bandas blanqueadoras, ellas usan 15% de peróxido de hidrógeno. Yo las usé en 2022, ya prácticamente sí, más de 3 años. Y claro, yo uso, ponte que cada 4 meses me pongo 1 o 2 sobres más. Ok. Entonces, yo al principio usé como unos 6 sobres. Me blanquearon los dientes, pero claro, yo no fumo, no tomo casi refresco, tengo buenos hábitos realmente. Y lo que me han dicho, de hecho la invitada anterior me dijo que tenía los dientes blancos, o sea, ¿cómo lo había conseguido? Le dije que eran con estas bandas blanqueadoras y no sé, me sorprendió quizás el efecto que me duró. O sea, realmente es tan importante tus hábitos como para poder mantener un blanqueamiento. O sea, yo noté eso, pues, porque claro, yo no ni fumo ni tomo refresco, café casi no tomo tampoco, y entonces me ayudó bastante. A ver, te quería preguntar sobre estas bandas blanqueadoras, ¿qué opinas sobre ellas? Bueno, la verdad no las he usado, ¿ok? Yo Ok, no las he usado, pero sí he escuchado de ellas y es cuestión de probarlo, o sea, todo ok, es cuestión de probarlo. Serían ideal yo, mi persona, como profesional. ok. Yo tengo un par de años que ya mis pacientes que me conocen, que tienen muchos años conmigo, siempre les hago énfasis en que el blanqueamiento dental debería formar parte de tu control anual. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona saludable, que te vas a mi consulta a hacerte una limpieza y te haces un blanqueamiento, realmente ves los cambios. O sea, tu autoestima aumenta al 100%, te genera más seguridad y aparte de eso, para mí es un tratamiento higiénico, a mi criterio, ¿ok? Entonces, si tenemos una herramienta como esta, que nos los podemos hacer un blanqueamiento clínico y mantenerlo con las bandas blanqueadoras, es ideal. Okay. En mi caso, yo he mandado, son blancamientos ambulatorios, ¿ok? Que es peróxido de carbamida. Y bueno, también funcionan. Mis pacientes que tienen mucho tiempo conmigo, que les encantan sus dientes blancos, porque tengo muchos así, se los envío a casa. Les armo su kit de blanqueamiento y ellos mantienen su blanqueamiento en casa. Pero tiene que ser un paciente que tiene buena higiene, que se cuide. Por ejemplo, como tú me estás comentando, fíjate todo lo que te ha durado a ti. ¿Por qué? Pero tú me estás diciendo, no, doctora, yo no fumo, yo no tomo refresco, yo me cuido mi boca, yo me cuido mis dientes. A esos pacientes es que yo les recomiendo estos tipos de tratamientos para que puedan ser eficaces. Porque si yo estoy segura que tú le colocas una banda de estas a un paciente que está full placa y cálculo, no vamos a lograr mucho. No vamos a lograr muy buenos resultados. O sea, el paciente dirá, estoy igual. No, evidentemente estás igual, pero imagínate la cantidad de placa que tienes allí. Hay que eliminar eso para poder utilizar esto. Pero sí sería un tratamiento ideal en los casos de mantener tu aclaramiento dental en casa. Sí sería ideal. Ok, está bien. Más o menos ya para ir terminando el podcast, ¿qué mensaje le darías a tu yo? ¿A qué edad empezaste a estudiar, primero que todo? A los 21 años. Ay, no me acuerdo. De 20 verdad, años. como a los 20, sí, 20, 21 20, años. 21. Ajá. ¿Qué le dirías a la Grecia de 20 años? Que lo estoy logrando. Que lo estoy logrando porque tengo muchos proyectos que quiero lograr todavía, que quiero alcanzar todavía, pero sí en el tiempo que ha pasado he logrado lo que he querido, lo que me he planificado. Quizás con altas y bajas porque no todo en la vida es lineal, ¿ok? A veces cuestan algunas cosas más que otras, pero si tú me preguntas, yo te diría que soy exactamente la Grecia que quería ser hace 20 años. Ok, ok. O sea, dirías que estás orgullosa de lo que eres hoy. Sí, Ok, bastante. ok. Y una persona que quizás, a ver, quizás no seas tú, pero quizás una chama de 20 años que va a empezar a estudiar en los Japón, ponte.
¿Qué mensaje le darías? Que se esfuerce bastante, que lo haga, que sí lo va a lograr, que no es fácil, porque estudiar odontología no es una carrera fácil. Como te dije al principio, no es nada más leerte un libro, un problema que tengas a nivel matemático, es que tienes que estudiar, es que tienes que lidiar con los pacientes, es que tienes que lavar tu instrumental, esterilizarlo, arreglar tu caja, es tu presentación, pero siempre se logra. O sea, si tú te lo propones, lo vas a lograr. Porque fácil no es y bueno, hay muchas circunstancias que están a tu alrededor, familia, situación económica, que tú dices, bueno, yo me quiero planificar esto, pero bueno, hay otras cosas a mi alrededor que voy a ver si me permiten lograrlo. Sí. Pero si tú te enfocas, lo vas a lograr. Así que si tú decides estudiar una carrera como odontología, te felicito porque es la carrera más bella del mundo. Yo amo lo que hago. Soy profesora, amo enseñar, amo mi trabajo y para mí ha sido la clave de lograr todo lo que he logrado, que para mí es muchísimo, quizás para otros no, cada quien a su ritmo, siempre digo eso, cada quien a su ritmo, pero para mí ha sido bastante porque lo he hecho con bastante esfuerzo y me he preparado para lograrlo. Okay. ¿Y crees que eres feliz? Actualmente sí, porque yo siempre digo que la felicidad son momentos, igual que la tristeza. Okay. Uno está triste por momentos, pero tú no estás triste todo el tiempo. Sí. Y puede ser una tristeza prolongada o una felicidad prolongada, Okay. pero todo en la vida son momentos. Entonces, si tú me preguntas que si soy feliz ahorita, sí soy feliz. Y me siento realizada porque siempre digo, tú te sientes realizado cuando te dedicas al trabajo que amas. Porque pararte todos los días y hacer algo que no quieres no es nada, o sea, es una infelicidad total, a mi criterio, ¿no? Yo a veces me paro agotada, pero como yo amo lo que hago, me visto, me arreglo Claro. y me paro y hago todo lo que tengo que hacer en mi día. Entonces, para mí el éxito es eso, no que seas una persona ostentosa o que tengas una situación económica sumamente estable, no, para mí la felicidad es que tú te pares todos los días o el éxito es que tú te pares todos los días y hagas lo que amas. Porque si no, no tiene ciencia tú dedicarte el resto de tu vida a hacer algo que no amas, no tiene lógica, no. O sea, tú dijiste algo curioso porque yo creo que, a ver, gracias al hecho de que existen días malos, existen los días buenos. Es así. Porque, o sea, si todo fuese bueno, tú no sabrías qué es bueno, ¿sabes? O sea, tú sabes que esto es bueno porque viste el contraste. Pero si tú no tienes ningún contraste, ¿cómo haces para compararlo? ¿Cómo lo identificas? Ajá, Es así. exacto. Y es que todos son momentos, tú tienes momentos de tristeza, tienes momentos de alegrías, tienes momentos de felicidad, tienes momentos de plenitud, tienes momentos de miedo, porque también el miedo son momentos. El miedo no te dura toda la vida. Claro. El miedo porque si no, no lograrías nada. Claro. Entonces, pienso que son sentimientos, porque todos son sentimientos, son emociones que duran momentos. Entonces, si tú me preguntas en este momento de mi vida si yo soy feliz, súper feliz. Ok, ¿y qué es lo más duro que has atravesado? Quizá en toda tu vida, a ver si nos puedes decir. Lo más difícil, sí lo puedo decir, lo más difícil fue la maternidad. Okay. El cambio que tuve de ser sola, o sea, estar sola, una mujer individual, a tener a mi hijo y adaptar mi vida de trabajo también a la maternidad. Aparte que yo estuve embarazada en pandemia y bueno, yo estoy segura que muchas mamás que estuvieron en esa época embarazadas comparten mis sentimientos. Fue difícil por el tema de la pandemia. Claro. Reincorporarme a mi trabajo fue muy complicado porque mi hijo era un bebé y todavía estábamos en pandemia. No sé si te acuerdas que nada más podías trabajar 3 veces a la semana, Sí, sí. luego 4, después, y bueno, y a raíz de mi trabajo, que me dedico a la odontología, y bueno, era un contacto directo con la cavidad oral de los pacientes, fue complicado y para mí ese fue el momento más duro que yo he atravesado, adaptar mi vida profesional con la maternidad. ¿Y tú crees que tu forma de ver la vida cambió mucho? Totalmente. Sí. Soy una Grecia antes y una Grecia después. O sea, ¿tú crees que cambia bastante la persona? O sea, Sí. el hecho de... Bueno, no sé si todos, pero yo sí, yo cambié muchísimo, porque tuve que aprender a ser más fuerte, tuve que aprender a organizarme mejor para poder tener tiempo con mi hijo y poder trabajar. Y hoy en día entiendo a las mamás que trabajaron un tiempo y
salieron embarazadas y se dedicaron al hogar y a la maternidad. Entiendo a las mamás que salen a trabajar por necesidad, porque no es fácil, pero sí, cambia totalmente tu visión con respecto a todo. ¿Por qué? Porque ahora eres mamá. Y yo siempre digo que cuando tú eres mamá desarrollas otro tipo de inteligencia emocional, aprendes a madurar, aprendes a ver la vida con más tranquilidad, porque alguien depende de ti, alguien te espera todo el día en casa, alguien está en la noche y que mamá, ¿dónde estás? No ha llegado. Entonces aprendes a valorar más a las personas que están a tu alrededor, porque yo recuerdo que yo antes de ser mamá era más práctica. Era más práctica, era más sencilla, era menos protocolar. Ahora no, ahora yo tengo que llevar una agenda, una organización para dedicarle tiempo a mi trabajo, para dedicarle tiempo a mi hijo y cumplir con todos y cumplir conmigo. Porque a veces tú dices, bueno, cumplo en el trabajo, cumplo aquí, cumplo con mi hijo, cumplo con mi esposo, cumplo con mi mamá, con mis hermanos. ¿Y tú? Entonces no es fácil. Una mamá se para a las 5 de la mañana y no sabe cuándo se va a acostar para poder cumplir con todo. Pero sí cambia tu vida totalmente, por lo menos la mía cambió totalmente. Y a nivel sentimental, muchísimo más. Yo recuerdo, te voy a contar esto, yo recuerdo que antes de yo ser mamá, yo daba clases ya en la universidad. Y yo era terrible, ¿viste? Yo era terrible, yo era profesora fuerte. ¿Sí? Sí, fuertísima. Era de eso que los estudiantes no la metas con la profesora Grecia, no metas la materia con la profesora Grecia. Tenía demasiada mala fama, todavía creo que tengo. Y después que tuve a mi hijo, todo cambió. La gente que me conocía antes y me conoce ahora me dice, Grecia, tú sí has cambiado. Y yo, ay, sí, profe. Mi jefa me dio clase a mí, actualmente ahora no fue mi profesora, ahora es mi jefa. Y ha conocido varias facetas de mi vida, ¿no? Y ahora yo veo cada uno de mis estudiantes, no te voy a decir como un hijo, porque eso es imposible, ¿no? Pero si yo me pongo en el puesto de los papás de mis estudiantes, ahora que soy mamá, yo solo le pediría a Dios todos los días que mi hijo se consiga buenas personas en su camino cuando yo no estoy, ¿verdad? Y me pongo en el puesto de esos papás que están lejos de sus hijos y estoy seguro que ellos pensarían igual que yo. Yo solo espero, siempre lo digo, yo solo espero que a mis hijos le pongan buenas personas en el camino cuando yo no estoy para aconsejarlos y para protegerlos. Entonces, ahora que yo soy mamá lo entiendo y ahora digo eso. Yo jamás quisiera ser una profesora que trate mal a mi hijo, que probablemente porque ese día llegó tarde no lo deje entrar a clase, tú no sabes por qué él llegó tarde, tú no sabes si tuvo un problema familiar, si lo dejó el transporte, si se quedó dormido estudiando. Ahora veo tantas cosas que antes tú llegaste tarde, tú te quedas afuera. Mi clase ya empezó. O sea, ¿tú crees que te ayuda mucho a ser mucho más empático? Sí, totalmente. Sobre todo con gente jóvenes. Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Okay. Totalmente porque te estoy contando, yo antes era terrible, o sea, las medias son blancas, las trajiste beige, no entras. Ahora ya no, bueno, quizás no la hago ayer, ahora soy más tranquila en ese sentido. Bueno, el muchacho estudió todo el día ayer y no lavó, ¿entiendes? Y aparte que, es como te digo, no quisiera que mi hijo le tocara una profesora así. Así de simple, o sea, yo voy a tratar de ser el reflejo de lo que mi hijo se pueda conseguir en el mundo. Quizás puede ser el alivio de una persona que esté en un momento difícil. Entonces, todo es cuestión de sumar, no restar. Si vas a estar en la vida de alguien, suma, no restes. Si vas a restar, vete. Ok. Bueno, antes de terminar el podcast, me gustaría agradecerte por el tiempo que nos dedicaste. Sabemos que estás un poco aglomerada, sobre todo ahorita que es diciembre. Ya en 2 días en 3 días es Navidad. Y bueno, más que todo te queremos agradecer y espero que ustedes hayan tomado nota, ahí bastante técnico, filosófico también un poquito y también personal sobre ti, que te hayan tomado nota y lo apliquen en su vida, o sea, creo que eso es lo más importante. Creo que el hecho de que hoy en día tengamos mucha información no nos da la obligación de nosotros poner en práctica esa información y quizás verificar si nos funciona o no funciona, pues. Porque creo que hoy en día hay mucha información y uno puede saber mucho pero no conoce las cosas, pero uno las conoce cuando las aplica. Entonces, bueno,
Ese es lo que les quería decir. Recuerden suscribirse aquí abajo, activen la campanita, pueden aquí en la descripción conseguir el Instagram de Grecia, ahí lo pueden contactar y todo eso. Así que nos vemos. Chao, hasta la próxima.